Bueno, el ejercicio 10, tengo dos vectores, ¿no? El vector U y el vector B, y me pide encontrar todos los vectores no nulos que sean perpendiculares a U y a B. Para encontrar todos los vectores perpendiculares, con encontrar uno ya está, ¿no? Porque en realidad dos vectores, estos dos que no son paralelos, que se ven que no son paralelos, o sea, si acá hubiese habido un -1, sí son paralelos, pero ya como este no tiene un -1, ya podemos ver que no son paralelos, porque no puedo expresar a este con este o sea, con el producto de un escalar. Entonces, bueno, las combinaciones lineales de estos dos vectores me van a generar un plano, ¿no? Entonces, si yo encuentro eh, el vector perpendicular a este, serían los que están perpendiculares al plano que contiene estos dos vectores, ¿no? Claro. Y con encontrar uno, yo puedo encontrar los demás, porque después los demás van a ser un producto, o sea, van a ser ese vector multiplicado por un escalar. O sea, con que encuentre uno. O sea, todos los vectores perpendiculares a estos dos van a estar sobre una recta. A ver, ¿quieren que los veamos con GeoGebra como para que se entienda la idea? A mí lo que me confundió un toque es que no son tampoco perpendiculares los vectores. No son paralelos ni perpendiculares. Claro, no, no son perpendiculares. Uy, para que se Y me... no, claro, lo que no entendí es qué tengo que hacer, buscar el perpendicular de cada uno entonces. No, el uno perpendicular a los dos. Esperen que... Y si no son perpendiculares, ¿cómo lo encuentro? Ah, ¿y cómo Un encuentro un coplanar. vector? ¿Cómo encuentro un vector perpendicular a dos vectores dados que no sean paralelos? No, ya, qué pregunta hasta ahora. Hay un producto que hace eso. Hay un producto. ¿Qué dijimos recién? ¿Qué era el producto vectorial entre dos vectores? Producto vectorial entre los dos vectores que son coplanares te da, ¿no? El producto vectorial a dos vectores que no sean paralelos me da un producto, me da un Te da el vector que es perpendicular. perpendicular a esos dos vectores. O sea que ya está, con eso ya. A ver, veamos, el vector U, ¿no? Perdón, vector U era 1, 1, 1. ¿Sí? Sí. Y el vector B, 1 menos 1 menos 1. 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Bueno, ya ahí ya vemos que no son paralelos, ¿no? Entonces, bueno, va a haber un plano que los contiene a los dos. No sé si me da la opción acá de un plano con dos direcciones. Si no, voy a tener que hacer los puntos. Bueno, a ver. Vamos a ver si con estos dos puedo determinar el plano. No. A ver, uno sería... Vamos a determinar los puntos. Uno sería el origen, el otro sería el punto A, que es el 1, 1, 1. El otro sería el punto B, que es el 1, menos 1, menos 1. Y ahí sí, puedo determinar, y bueno, vamos a determinar el punto este, que es el origen. Y entonces ahora con la expresión de plano que pasa por 3 puntos, tenemos el plano que contiene esos dos vectores, ¿no? Entonces, un vector perpendicular a esos dos vectores va a ser un vector perpendicular a ese plano. ¿Cuántos vectores perpendiculares a ese plano hay? Si, recordemos que estamos hablando de vectores posición, ¿no? Que están en el origen. Infinitos, ¿no? Pero esos infinitos vectores, ¿dónde van a estar? Van a estar todos posicionados en la recta que es perpendicular al plano, que pasa por el origen, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, lo voy a hacer acá, pero lo podemos hacer después ahora en forma analítica. Si yo tengo los vectores U y B, voy a hacer U, este es el símbolo del producto vectorial, U por B, y tengo, fíjense, un vector que es perpendicular
a esos dos vectores, que es perpendicular al plano. Ah, ¿Sí? bien. O sea, lo que tengo que hacer es el producto vectorial entre esos dos vectores, y ese Sí. sería 1, pero me dice encontrar todos. Bueno, ¿cuántos van a haber? Infinito. ¿Cuáles son? Bueno, van a ser todos los que son que están en esa Esa recta. era O mi sea, duda. ¿Cómo poner la respuesta? Porque yo hice el producto vectorial y bueno, hallé el vector ese eh, perpendicular, pero no podríamos sabemos poner cómo. X, lo voy a poner como una recta, sería T o K, vamos a poner K por el vector W. Y fíjense en que me da la recta. Lo tendría que expresar así: K por el vector W, y K pertenece a los reales menos el 0. Claro. Ahí estarían todas o sea, todos los vectores estarían perpendiculares, estarían posicionados en esta recta. Hacemos eh, el producto escalar perdón, vectorial, y lo vemos. A ver, tenemos primero los vectores U, es 1, 1, 1, y el B es 1, menos 1, menos 1. Entonces, para obtener un vector perpendicular a estos dos, utilizo el producto vectorial. Que, bueno, lo hacemos así, y JK, acá posicionamos 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1. ¿Podría haberlo puesto al revés? Sí, también, o sea, eso hubiese sido B por U, ¿no? Si lo hubiese puesto al revés. ¿Me hubiese dado un vector perpendicular? Sí, también, o sea, cualquiera de los dos me sirve. Entonces, bueno, tenemos I por 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 0, ¿no? Sí. Menos J por, hacemos tapamos esto, y me queda 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 1 sería menos 2. Y más K, o sea, tapo y me queda 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por 1, menos 2. O sea que esto sería 2J menos 2K. Algo así había dado 2, pero no me acuerdo si tenían los signos Sí, cambiados. sí. Sí, dio O, así. o sea que, Sí, bueno, que el así. vector podría ser el 0, 2, menos 2. Y todo, ese sería 1. Bueno, todos los vectores perpendiculares serían K por 0, 2, menos 2, y K es un número real menos el 0, ¿no? Porque, bueno, si K vale 0, esto me da el vector nulo y no cuenta. Buenísimo, lo estaba pensando, no lo estaba pensando como perpendicular al plano. Entonces, Claro. no me lo imaginaba como lo. Bueno, buenísimo. Sí, igual apréndanse esto, porque esto lo vamos a usar muchísimo a partir de ahora. Quiero encontrar un vector perpendicular a dos vectores, producto vectorial. Fija, ya está, ese es Bien, lo que vamos a utilizar. ¿Sí? claro, pero lo pensaba perpendicular a los vectores. Entonces, no lo bueno, no, sí está bien, ahora que lo pienso, lo repito de vuelta, me di cuenta que estaba equivocada, como estaba pensando. Perfecto. Ah, no, no pasa nada, sí, qué sé yo. Estamos aprendiendo. Bueno, pero son horas de dar vuelta en la cabeza, de intentar por acá, por allá. Está bien, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún otro ejercicio? Profe, y para el B de ese mismo ejercicio, ¿cómo El sería? B. A ver, ¿qué decía el B? Dos vectores unitarios ortogonales.
Bueno, vectores unitarios son que tienen norma 1. Bueno, yo tengo vectores o sea, vectores unitarios voy a tener 2, ¿no? Si estos son los vectores U y B, voy a tener el que es perpendicular hacia arriba, que tiene norma 1, y el que es perpendicular hacia abajo, ¿no? Ahora, ¿cómo yo encuentro si a este vector, por ejemplo, al 2, al 0, 2, menos 2 lo llamo W, ¿no? El versor W, ¿cómo sería? Es W sobre el módulo de W, ¿no? Entonces, bueno, calculamos el módulo de este, o sea, el módulo de W, ¿cómo es? La raíz cuadrada de 0 cuadrado más 2 cuadrado más menos 2 cuadrado sería raíz de 8 o raíz de 2 sobre 2, ¿no? 2 raíz de 2, no raíz de 2 sobre 2. Entonces, tendría que el versor W sería... El versor es el que tiene, recuerdan que es el que tiene la misma... Les decía, si yo quiero encontrar el versor asociado a W, tengo uno solo, porque acuérdense en que, acá sí, uno, ¿dónde está la cámara? Ahí, uno solo, porque acuérdense en que para que sea versor asociado, tiene que tener la misma dirección y el mismo sentido, pero el módulo tiene que ser 1. Ahora, si yo estoy hablando de vectores unitarios que son perpendiculares a otros dos vectores, ahí sí tengo 2, ¿no? O sea, voy a tener el asociado a un vector perpendicular en un sentido y el asociado al vector perpendicular en el otro sentido, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué teníamos? Acá tenemos 0, 2 y menos 2, y bueno, lo voy a multiplicar por 1 sobre el módulo. 1 sobre 2 raíz de 2, ¿no? Que esto me da, bueno, el primero me da 0, el segundo me da 2 sobre 2 raíz de 2, y este me da menos 2 sobre 2 raíz de 2. ¿Sí? Que bueno, que esto lo simplifico, me queda 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2, y si racionalizamos, me va a quedar 2 sobre, pero raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2. Ese va a ser 1. Y si queremos al otro, en vez de llamarle W, le llamamos T, el vector T, el versor T, que va a ser el opuesto a este, que sería 0 menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Y ahí tengo los dos vectores unitarios que son perpendiculares a esos dos. ¿Se entendió la idea? Sí, dale, totalmente. Buenísimo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? De acá. Con el 12, ¿pudieron? Sí, yo sí. Perfecto. O sea, tenían que armar el determinante, ¿no? ¿Hiciste eso? Sí. Bueno, si no hay preguntas, ¿algún otro del otro práctico, de este, del de planos, rectas? ¿O todavía no lo arrancaron? Hice el producto mixto con el 12. Con el A y con el B. En producto mix, ¿en dónde? ¿De acá? En el 12. No, en el 12, que está diciendo el determinante. Ah, Sí, sí, armé el sí, claro, determinante. claro, el determinante. Sí, Genial. acá. Y Y de con ese, ¿no arrancaron? el 1A perfecto, y ya el B se me complicó la vida. Sí, yo también me quedé en el B. El B, bueno, ¿quieren que les tire una idea? Sí, por favor. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto? O sea, dice que tiene que ser perpendicular al segmento cuyos vértices son, bueno, el punto A, menos 1, 3 y 2, y B, que es 2,
menos 4, 5. Bueno, una de las formas que vimos nosotros para determinar la ecuación de un plano era conociendo el punto P sub 0, ¿no? Y el vector normal, ¿no? Si el plano es perpendicular al segmento determinado por estos dos puntos, el vector normal va a ser también el determinado por estos dos puntos, porque es perpendicular al plano, ¿no? Entonces yo puedo decir que n es 2 menos 4, 5 menos 1, 3, 2. Ese sería mi n, ¿no? Entonces me queda 2 menos 1, 3. Menos 4 menos 3 sería menos 7. Y 5 menos 2 es 3, ¿no? Ese sería mi n. Y además dice que va a pasar por el punto medio, entonces ahí, bueno, tendría que calcular el punto medio entre estos dos puntos, que se acuerdan que era el punto medio, en este caso va a ser P sub 0, era A más B sobre 2, ¿no? Entonces tendría menos 1, 3, 2, más 2, menos 4, 5, todo eso, bueno, por un medio, ¿no? Perdón, profe, cuando hizo el producto para encontrar el perpendicular, ¿puso 2 menos 4, 3 o no? Ah, no, perdón, estoy viendo mal. No dije nada. Ah, sí, porque copié medio feo el Parecían número. 3, Parecía un perdón. 3, no pasa nada. Bueno, suma estos dos, menos 1 más 2, 1, ¿no? 3 más menos 4, menos 1, y 2 más 5, 7. ¿Sí? Que si esto lo multiplico por un medio, me da un medio menos un medio, 7 medios. ¿Sí? Y acá ya tengo, bueno, mi P sub 0. Un medio menos un medio y 7 medios. Entonces, bueno, si... Ahí metí la pata yo, profe, porque no es lo mismo hacer el vector AB y dividirlo por 2 que A más B dividido 2, ¿no? Claro, no, porque acá estoy restando y en el otro sumo. Claro, sí, Vos yo calculaste ahí, el punto medio restando. claro. Yo Ah, calculé el punto medio del vector AB. claro, no, ahí no te va a dar. No, no es lo mismo. Ah, está bien. Acuérdense o sea, que para encontrar el punto medio entre los puntos no importa, que es como cuando nosotros hacemos en la recta, ¿no? Si yo quiero saber acá tengo, por ejemplo, si acá está el 0, y acá tengo el 2, y acá tengo el 9, ¿no? Y quiero saber el punto medio entre 2 y 9, hago 2 más 9 sobre 2, que me da 11 medios o 5,5, ¿no? Si tengo acá, bueno, el 5,5, hasta el 2 tengo, ¿cuánto? 3,5, y hasta el 9 también tengo 3,5, ¿no? Por ejemplo. Es la misma técnica. O sea, sumo los puntos y lo divido por 2. Bueno, y después ahí desarrollamos, ¿no? O sea, el plano va a ser, podemos llamarlo pi, va a ser x menos un medio, y más un medio, y z menos 7 medios por este vector que está por el normal, ¿no? 3 menos 7, 3, igual a 0. Y ahí después ustedes se guían. O Sí, ya que sí. tal, lo terminamos de hacer todo si quieren. A ver, veamos. Me quedaría x menos un medio por 3 más y más un medio por menos 7 medios más z menos 7 medios por 3 igual a 0. Entonces, ¿qué me quedaría?
3x menos 3 medios menos 7 medios de x menos 7 cuartos, y ya están quedando cosas feas, ¿no? Más 3z. Perdón, profe, no sé Sí, si estoy fallando. Ah, ¿separó el 1 medio por el 7 medios arriba? ¿en O sea, dónde? ¿de dónde sacó el 7 medios para multiplicarlo por i? ¿No es menos 7 Tenés solo? razón, es menos 7. ¿Por qué puse Ahí no 7 da medios? tan feo. Tenés razón. ¿Por qué puse 7 medios? ¿Qué estaba pensando? Claro, no sé si distribuyó o algo, pero me perdí. Sí, me parece que mi mente distribuyó y no había que distribuir. Tenés razón, gracias. Bueno, nos queda esto. Entonces, que tiene que ser igual a 0. Entonces, voy a venir para acá. Junto 3x menos 7, perdón, esto es y, ¿no? Menos 7y más 3z. Y después acá tengo menos 3 medios menos 7 medios sería menos 10 medios. Menos 31 medios, ¿no? Igual a 0. Y si quiero a esto lo puedo multiplicar todo por 2 y me queda 6x menos 14y más 6z menos 31 igual a 0 y me saqué ese medio de encima. Esto lo puedo hacer porque, bueno, está en forma implícita. Siempre, o sea, como multiplico acá por un número, por ejemplo, multipliqué acá por 2 y acá también multiplico por 2, pero como es 0 me sigue dando 0. ¿Sí? Si acá no tuviese 0, si multiplico por 2 acá, también tendría que multiplicar por 2 del otro lado. ¿Sí? Que eso creo que es lo que da, ¿no? El práctico. Sí, dale, Da dale, esa. dale. Bueno. ¿Quieren ver algún otro? O que les dé alguna pauta para seguir los demás, así no. Con el C, a ver, ¿cómo el C no lo pudieron hacer? Yo me quedé en el B. Pero me quedé en el sistema, un sistema de ecuaciones y no supe cómo hallar las incógnitas. A ver, pensémoslo de la siguiente forma. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos la ecuación del plano que la podíamos tener de la siguiente forma? O sea, el plano pi, la podíamos tener en forma implícita, pero también en forma vectorial, que era alfa por un vector u, más beta por un vector b, más p sub 0, que era un punto que pasaba por el plano. ¿Se acuerdan que esa también era la forma de expresarlo? Que esto, bueno, va a ser igual a un vector x, ¿no? O si quieren lo podemos ver como x y z es igual a alfa por u sub x, u sub y, u sub z, ¿no? Más beta por b sub x, b sub y, b sub z, ¿no? Más x0, y0, z0, ¿no? Y se acuerdan que habíamos visto que si nosotros queríamos hallarlo con un punto de paso p sub 0 y n, ¿no? El vector n lo calculábamos como el producto vectorial entre u y b. Y ahí ya tenemos el n y tenemos el punto, ¿no? El p sub 0 para hacer como lo hicimos en el primer caso. ¿No? Ahora, si yo tengo 3 puntos, A, B y C, ¿no? Tengo el punto A, el punto B y el punto C, que no están alineados, o sea, si estuviesen alineados no habría un plano, habrían infinitos planos que pasan por ahí, pero como no están alineados existe un único plano que los contiene. Eso es uno de los axiomas de la geometría, ¿no? O sea, 3 puntos, así como 2 puntos determinan una recta, 3 puntos no alineados determinan un plano. Ahora, fíjense, entre el punto A y B puedo determinar mi vector U. Y entre el punto A y C puedo determinar el vector B.
Y como punto P sub 0, puedo elegir cualquiera de estos tres. Y ya tengo esto, para hacer esto. ¿No? Y como P sub 0, ¿no? O sea, yo hago, para determinar el plano, yo hago x menos x0, ¿no? Por y menos y0, ¿no? Z menos z0 por el vector n, ¿no? Que sería el vector n, sería el producto, vamos a poner así, por n, que es igual a u por b. Esto sería lo mismo que hacer el producto mixto. ¿Se acuerda que también lo podíamos hacer de esa forma, igualándolo a 0, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Que lo vimos la clase pasada. Teníamos dos vectores y un punto de paso, hacíamos el producto mixto entre esos dos, entre estos tres. El silencio me dice que no se acuerdan. Yo me perdí ahí lo que escribiste primero en el producto. Esto, Sí, eso. ¿Qué sería? acuérdense en que yo hago, para calcular, sería un vector que pertenece al plano, pero un vector genérico, o sea, un vector determinado por dos puntos, por un punto que conozco y por otro punto que es un punto genérico que es x y z. O sea, yo hago Sí. P sub 0, P, el vector P sub 0, P, producto Paralelo al escalar por plano. n, igual a 0, eso me da la ecuación del plano. Sí, ya ¿Sí? entendí. Ahora, si a este yo lo cambio por esto, tengo el producto mixto. P sub 0P, producto escalar, el producto vectorial entre U y B, igual a 0. Y acá tengo el producto mixto, que esto iría en la primer fila, en la segunda iría las componentes del vector U y en la tercera las componentes del vector B. Que al U y al B lo puedo determinar así, con estos dos puntos, con dos pares de puntos, ¿no? Y P sub 0 puedo elegir cualquiera, puede ser el punto A, el B o el C, el que más me guste. A veces conviene siempre utilizar, para hacer los productos mixtos y todo esto, conviene utilizar los vectores que tienen ceros. O sea, cuanto más vectores con ceros tengo, mejor, porque hago menos cuentas. Por ahí me conviene usar estos dos, como cualquiera de estos dos, como, ¿no? Como P sub 0, porque hay ceros, ¿no? Pero bueno, como está la x, igual no va a quedar 0, pero en vez de quedarme x menos algo, me va a quedar x sola, o en este caso me va a quedar x sola, y después acá me va a quedar y menos 1 y z más 1. O acá me va a quedar x menos 2, y sola, y ahí bueno, me simplifica un poco las cosas. ¿Seguían después con estas directivas que les tiré? Más o Sí, menos. Sí, creo que sí. Perfecto. El D, a ver, le tiro unas directivas para el D, por ejemplo. Si yo tengo, dice que es paralelo al eje de abscisas, ¿no? Vamos a hacer algo. ¿No? A ver, perdón, ¿dónde estaba? Paralelo al eje de abscisas, o contiene al eje de abscisas, si lo contiene es porque es paralelo al eje de abscisas, ¿no? El eje de abscisas es el eje X. Es paralelo al eje de abscisas y contiene al punto 3 menos 1, 2. Le puedo llamar P sub 0, 3 menos 1, 2. Bueno, veamos esto. Si es paralelo, acuérdense en que nosotros podemos hallar la ecuación de un plano conociendo un punto P sub 0, ¿no? Y hacemos P sub 0P, producto escalar, el vector normal, ¿no? Igualándolo a 0, o podemos decir que
vector X genérico es igual a P sub 0 más alfa por U más beta por B. O sea, ¿no? Tenemos esas dos formas de poder expresarlo. Bueno, con estos datos que yo tengo acá, ¿cuál de esas dos me conviene utilizar? Bueno, ahí es donde está la cuestión, ¿no? Ahora, si me dice que, por ejemplo, que contiene al eje de abscisas, entonces el vector el vector U podría ser el 1, 0, 0, ¿no? Porque es un vector que está sobre el eje de abscisas, y ese podría ser uno de estos vectores. Y si está sobre el eje de abscisa, quiere decir que el punto 0, 0, 0 también es. O sea, yo podría decir que mi P sub 0, en vez de ser podría ser, le puedo cambiar el nombre, si quiero, sería Q y P sub 0 podría ser el origen. Me conviene más, porque si contiene al eje de abscisas, el plano pasa por el origen. ¿Sí? Y mi vector B, si el punto pertenece al plano, entonces, bueno, ¿cómo sería el 3? Si este es 1, 2, 3, ¿no? Sería menos 1 por acá. O sea que esto vendría así, ¿no? Y después me dice 2, o sea que estaría a la altura de 2. Esto sería 1, 2. O sea, el punto estaría por acá, ¿no? El punto P sub 0. Entonces, este es otro vector. Bueno, se ve que parece que está sobre el eje Y, pero no está sobre el eje Y. Este sería mi otro vector, que es director del plano. Entonces yo puedo tomar acá P sub 0, ese es mi punto, uno de los puntos del plano que elijo, porque sé que pasa por el origen, y como pasa por el origen, el punto a la vez también es vector. O sea, lo puedo tomar como vector posición. O sea, el 3 menos 1, 2 sería mi otro vector. Y acá ya tengo para armarme esto. O si quiero, calculo el vector perpendicular a estos dos con el producto vectorial, y bueno, y este sería mi punto de paso 0 y aplico esto. O sea, tengo de esas dos formas de hacerlo. ¿Se entiende? Sí. Esto vendría a esta altura, ¿no? Bueno, o sea, algo así. Ahí. Quedaría como un paralelepípedo ahí. Bueno, me entusiasmé. Bueno, seguían con eso entonces. El E, a ver, dice, pasa por el punto 2, menos 3, 2, 3, menos 4, y es paralelo a dos vectores. No tendrían que tener problema. Aplicamos esto, ¿no? O sea, si tengo el punto... Sí, hay que reemplazar más. Claro, si tengo el punto que pasa por acá y tengo los vectores, reemplazo acá, y después, bueno, me pide la ecuación también implícita. Bueno, ya vimos cómo pasarlo a la ecuación implícita. ¿Se acuerdan? Era x menos p sub 0, o sea, podía hacerlo con el producto mixto, ¿no? Pasar a la ecuación implícita. Acá tengo x menos x0 y menos y0, y acá tengo z menos z0, y acá pongo las componentes de los vectores u sub x, u sub y, u sub z, y b sub x, b sub y, b sub z. Esto hago el producto mixto y me tiene que dar 0, ¿no? Y ya tendría la ecuación del plano. Esa sería una forma, ¿no? Y después, por último, tenemos sus coordenadas al origen son. ¿Qué significa sus coordenadas al origen son? Respectivamente. Que pasa por el, bueno, que corta en el eje de abscisas en 4, en el eje de ordenadas en 3 y en el eje de cotas en -2. Perfecto. ¿Y qué ecuación me conviene utilizar cuando tengo esos datos?
Eh, ¿En cuál ecuación tenía yo la intersección con los ejes en la misma ecuación? la simétrica. Mm, Segmentaria. La segmentaria. Utilizan la segmentaria. Después, ¿cuáles otros les había dado? Bueno, distancia no... Ah, no, sí. Les había dado estos dos, ¿no? El 1 y el 2 les había dado la otra vez, ¿no? Después agregué los demás. Bueno, la distancia, la formulita está acá. Fíjense en que es bastante parecida a la fórmula de distancia de recta a punto en R2, nomás que le agrega le agrega Z. ¿Sí? Si necesitan que lo explico, pero me parece que si ya hicieron con la recta, esto va a salir. Después pregunta, dice, algunas cosas no se las expliqué, pero se los envié igual al ejercicio porque es por ahí sacar un poco de conclusiones, ¿no? ¿Cómo puedo calcular el ángulo entre dos planos? Si yo tengo las Con los ecuaciones vectores directores, con el vector normal, ¿no? normal. Si yo tengo dos planos, ¿no? O sea, la ecuación de un plano, que sería a sub 1 por x más b sub 2 por y, perdón, más b sub 1 por y, más c sub 1 por z, más d sub 1 igual a 0, y el otro plano sería a sub 2 por x más b sub 2 por y, más c sub 2 por z, más d sub 2 igual a 0, ¿no? Los vectores directores, o sea, perdón, los vectores normales serían n1, tendría componentes a sub 1, b sub 1, c sub 1, ¿no? Y n2 tendría componentes a sub 2, b sub 2, c sub 2, ¿no? Si yo tengo dos planos, cualquiera, ¿no? Y quiero calcular el ángulo entre esos dos, a ver cómo me sale esto, ¿no? Tengo estos dos planos, ¿no? Que se intersecan acá en esta recta, y quiero calcular el ángulo entre estos dos planos, θ, por ejemplo, y tengo los vectores normales, uno sería así, ¿no? Y el otro se vendría para este lado, ¿no? Este sería n sub 1, que es el del plano que está abajo, y este sería n sub 2, que es el del plano que está más inclinado. Bueno, este ángulo también es θ. Entonces calculo el ángulo entre los vectores normales y ya está. Tengo el ángulo entre los... Es más, puedo saber también si los planos son paralelos por el vector normal, y puedo saber también si los planos son perpendiculares, porque el producto escalar entre estos dos vectores me tiene que dar 0. ¿Sí? Sí, Para profe. calcular el ángulo uso la fórmula del coseno, ¿no? Claro, Ah, exactamente. Bueno, este también sale usando la fórmula de distancia, pueden usar cualquiera de estas dos. Yo prefiero usar esta, porque esta es más general, esta me sirve para todo, pero pueden usar esta que se especifica para calcular de distancia de punto a plano. Hallar la intersección, bueno, para eso vamos a tener que ver rectas, que si queda ahora un poquito de tiempo lo vemos, que se ven enseguida, son algunas ecuaciones. Y después tenemos la ecuación del plano pi, que pasa del plano paralelo a pi, o sea que es paralelo a este. Si es paralelo, ¿cómo tienen que ser los planos para que sean paralelos? ¿Qué les parece? A ver viendo lo que vimos recién. A ver, si yo tengo estos dos planos, ¿no? Y los vectores normales son estos. A ver, si estos planos, por ejemplo, este sería pi y este sería rho, yo voy a decir que el plano pi es paralelo a rho, si solo si n1 es igual a alfa por n2.
¿no? Y alfa, bueno, es un número real. ¿Sí? O sea, que son paralelos. O sea, si son paralelos los planos y son paralelos los vectores normales. Ahora, si yo quiero encontrar un plano paralelo, no voy a hacer, voy a hacer que n, o sea, n1 es igual a n2. O sea, si quiero encontrar un plano paralelo a uno dado con ciertas características, utilizo esto, ¿sí? Directamente. Bueno, Lo único que va a cambiar es el término independiente, ¿no? En los claro, planos paralelos. va a cambiar el término independiente. Sí. Es más, si el término independiente me queda un número, una fracción, lo puedo multiplicar por un escalar a todo el plano para que se me vaya esa fracción, y ahí sí, bueno, el vector normal va a ser proporcional, pero lo hago después a eso, ¿sí? Bueno, vemos un poco de rectas, o sea, por lo menos las ecuaciones, para que las vayamos viendo, ¿sí? Y ya terminaríamos con todo el tema este, porque después viene Hernán, que si vieron lo agregué al grupo. Hernán va a tener que dar el último tema que vamos a ver, que es cónicas, o sea, la vamos a dar entre él y yo. Y bueno, tenemos, o sea, terminamos ya hoy con rectas y tienen un par de semanas para hacer el práctico este, ¿sí? O sea, quedan 2 semanas para hacer el práctico. O sea, que es preferible que lo vean hoy, así después ya le quedan 2 semanas para hacerlo todo. Creo que bastante tiempo, ¿no? Bueno, veamos. Rectas en el espacio. Sí, ahora se van a dar cuenta que las ecuaciones, o sea, que vimos con el plano y que vamos a ver ahora con la recta, son formas más generalizadas de lo que era la ecuación de la recta en R2, ¿no? ¿Se acuerdan que en R2 había muchas cosas que podíamos hacer paralelismo con el plano? Bueno, en R2 también vamos a poder hacer paralelismo con la recta en R3, ¿sí? Nosotros la recta en R2 la podíamos expresar en forma implícita, explícita, ¿no? O sea, en forma paramétrica, en forma vectorial, que habían formas en las que podíamos representar el plano en R3 y habían formas en las que podemos representar la recta en R3. Pero la recta en R3 no va a tener una forma que yo diga, bueno, esta es la recta, sino que voy a tener que hacer combinaciones con otras cosas. Ahora lo vamos a ver, no quiero decir cosas así en el aire y que no quede muy, muy firme. Veamos, si yo tengo el espacio R3, ¿no? Hacemos, o sea, nosotros representamos así, ¿no? Este sería el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí? Y yo tengo una recta cualquiera en el espacio, R, y la forma de representar la recta, que como vimos en R2, va a ser, o sea, voy a tener un punto, ¿no? P sub 0, que está contenido en la recta, y voy a tener un vector director de la recta, el vector A, ¿no? Que si yo hago todas las combinaciones lineales de este vector, van a estar posicionados sobre la recta, o sea, sobre una recta en el origen, y si le sumo este punto, me va a dar la ecuación de la recta que es paralela a ese vector, ¿no? Y bueno, y la ecuación es la que vimos en R2. La ecuación de la recta va a ser P sub 0 más lambda por el vector A, ¿no? Y bueno, y lambda es un número real. ¿Sí? O sea, todos los números reales que puede tomar lambda me va a dar todos los puntos que pertenecen a la recta. ¿Sí?
A esta ecuación, ¿cómo la llamamos? ¿Se acuerdan en R2? Ecuación vectorial paramétrica. Que si la ponemos con las componentes y todo, o sea, esto tendría esta forma. X y Z, o sea, la recta R va a ser X y Z igual a X0 y 0, Z sub 0, más lambda por A sub X, A sub Y, A sub Z, ¿no? O sea, esa va a ser la forma general. Bueno, vamos a trabajar todo en general, no son muchas las ecuaciones, así que, y después lo vemos con un caso particular. Si yo junto todo esto, o sea, todo esto lo junto en un solo vector, o sea que tendría, me voy a ir más para acá abajo, que X y Z es igual a X0 más lambda por AX y 0 más lambda por AI y Z0 más lambda por AZ. O sea, esto sería un vector o un punto genérico de lo que es, de lo que me representan todos los puntos de la recta. Y lo puedo expresar como que R es, ¿no? Y lo separo en ecuaciones, ¿no? O sea, la ecuación de X es igual a X0 más lambda por A sub X y 0, perdón, Y es igual a I0 más lambda por A sub I, y Z es igual a Z0 más lambda por A sub Z. Esto es lo que se llama la ecuación paramétrica cartesiana. ¿Sí? Y si despejamos, bueno, acá voy a ver si despejamos lambda de cada una de estas ecuaciones, me queda que X menos X0 es sobre A sub X es igual a lambda, por un lado, ¿no? Si en esta también despejamos lambda, me queda I menos I sub 0 sobre A sub I es igual a lambda, y Z menos Z0 sobre A sub Z también es igual a lambda, ¿no? Y como estas tres cosas son igual a lambda, yo puedo expresar esto de la siguiente forma. X menos X0 sobre A sub X es igual a I menos I0 sobre A sub I es igual KZ menos Z0 sobre A sub Z. Y esto va a ir todo junto, esto no va a quedar separado. Esto es lo que llamamos las ecuaciones simétricas. Vamos a ver, ecuaciones, no es ecuación. Ecuaciones simétricas. Y ahora vamos a ver por qué lo llamamos ecuaciones. ¿Sí? Eso en forma general. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos con un caso particular. ¿Sí? Y se está por cortar. Bien. Les decía recién que no hay una ecuación como la vía en R2 de la recta, que teníamos y igual a AX más B, qué sé yo, o como podíamos expresar el plano en R3, sino que tenemos todas ecuaciones vectoriales, de alguna forma, o así una ecuación dada por tres expresiones, que ahora vamos a ver qué es lo que significa esto, ¿sí?
Pero si no, bueno, tenemos la ecuación vectorial y la paramétrica, que no es una sola ecuación, sino que son varias, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Y vamos a ir graficando también en GeoGebra, como para ir viéndolo. A ver, si yo tengo que mi punto P sub 0 es menos 1, 1, 2, y mi vector director, el vector A, es 2, menos 2, 3. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la recta va a quedar X y Z es igual a, bueno, el punto menos 1, 1, 2, más lambda por 2, menos 2, 3. Y bueno, aclaramos que lambda es un número real. ¿Sí? ¿Cómo lo representaríamos esto en GeoGebra? Bueno, la forma es la siguiente. Hay como que respetar sí o sí estas cosas porque si no, no la grafica. Yo la voy a expresar con una letra mayúscula, X mayúscula, por ejemplo, igual, y tengo que poner entre paréntesis el punto, que era menos 1, 1, 2, ¿sí? Más, y puedo poner lambda, pero bueno, para poner lambda tengo que venir acá a buscar entre las letras griegas, entonces a veces más fácil es poner, por ejemplo, una letra T, en vez de lambda, se puede usar cualquier letra, o sea, para poner el parámetro. Sí o sí tengo que apretar el asterisco para que me ponga el por, porque si no, no me lo toma. Y después entre paréntesis pongo las componentes del vector. 2, menos 2, 3. Y fíjense en que me grafica la recta. ¿No? Es más, podemos graficar el punto aparte, ¿no? P sub 0. Habíamos dicho que era menos 1, 1, 2. ¿No? Bueno, me lo copió mal. Ahí está, ¿ven? Fíjense, el punto P sub 0 pertenece a la recta y el vector A, lo podemos llamar A, y acuérdense que para definir el vector tengo que hacer dos corchetes, dos pares de corchetes, sería 2, menos 2, 3. Y fíjense que es un vector que es paralelo a la recta. Vamos a hacer, para que se vea bien, a esta la vamos a hacer un poquito más fina, ¿sí? Y al vector este, vamos a hacer el vector equipolente y lo vamos a posicionar en ese punto. Equipolente, marco el punto y marco el vector. Fíjense que el vector queda justo sobre la recta. Entonces, todas las combinaciones lineales de este vector, o sea, siempre multiplico este vector por cualquier número real más este punto y me va a dar todos los puntos que están en la recta. ¿Sí? Como para que se entienda un poco la idea. Bueno, seguimos. Si yo quiero pasar a la expresión, o sea, esta sería la vectorial, ¿no? Ecuación vectorial. Es la ecuación vectorial paramétrica, pero por lo general, si decimos la ecuación vectorial solamente, se entiende que es esta ecuación. ¿Sí? Lo mismo que la ecuación paramétrica cartesiana, cuando hablamos de la ecuación paramétrica, cuando ya entendemos que es la ecuación paramétrica cartesiana. Bueno, tendríamos que R va a ser, y podemos ya directamente separar, ¿no? O sea, vemos las primeras componentes y me queda que X es igual a menos 1 más 2 lambda, por ejemplo. Y, ¿no? Me fijo en las segundas componentes y es igual a 1 más lambda por menos 2, o sea que sería 1 menos 2 lambda. Y Z va a ser igual a 2 más 3 lambda. Y acá tenemos las ecuaciones paramétricas.
el tema de las ecuaciones paramétricas se la utiliza mucho en física, ¿no? Porque si yo quiero expresar una trayectoria, por ejemplo, en este caso sería una trayectoria rectilínea, por lo general a este parámetro, en vez de llamárselo lambda, se lo llama t en física, porque representaría el tiempo, y lo que hace es representarme la trayectoria de las, o sea, de las coordenadas x y z de una partícula en función del tiempo, y el tiempo no aparece entre los ejes, por eso se habla de que el tiempo es la cuarta dimensión, ¿no? En física, ¿sí? Porque, bueno, sería un parámetro más que no aparece entre los tres ejes, ¿sí? Por lo general, cuando tenemos 4 variables, son 4 ejes, ¿no? O, por ejemplo, tenemos en R2, tenemos 2 ejes, 2 variables, uno para cada variable. En R3, 3 ejes, 3 variables, pero bueno, si agregamos la cuarta variable, el tiempo, no se la representa en un eje, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión que en física no me meto más porque no les gusta. Nada, sí, les gusta, pero se les complica, ¿no? A mí me encanta la física, pero bueno, qué sé yo. Hay que entenderla, es linda. Y aparte está bueno cuando empezás a ver cómo se relaciona con todo esto, ¿no? ¿Por qué la matemática tiene estas cosas? Muchas cosas tienen que ver por la física, ¿no? Bueno, y después teníamos las ecuaciones simétricas, ¿no? Que bueno, despejábamos lambda de acá, entonces lo que vamos a hacer, vamos a despejar lambda y me queda en la primera x más 1 sobre 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Igual a lambda. En la tercera tendríamos x y menos 1 sobre menos 2, también igual a lambda. Y en la tercera tendríamos z menos 2 sobre 3, igual a lambda. Y si juntamos todo esto, nos quedaría que x más 1 sobre 2 es igual a y menos 1 sobre menos 2, igual a z menos 2 sobre 3. Y esto que está acá son las ecuaciones simétricas. Ahora, ¿qué representan las ecuaciones simétricas? Porque acá no hay un solo igual, hay dos iguales. Y yo esto, ¿qué pasa si yo separo esto? ¿Esto es la recta? ¿O qué tipo de ecuación sería eso? No te escuché. Sería como una recta en R2. Esto sería, a ver, todo esto es una recta, sí, eso estamos de acuerdo. Ahora, si yo separo, a ver, veamos, separemos. Si yo separo x más 1 sobre 2 es igual a y menos 1 sobre menos 2. Esto ya no es la recta. Y vamos a ver qué pasa. Paso multiplicando este para acá me quedaría menos 2 por x más 1 es igual a 2 por y menos 1, ¿no? Y me quedaría menos 2x menos 2 es igual a 2y menos 2. El menos 2 este y el menos 2 este los puedo cancelar. Y me quedaría, si paso este para allá, me quedaría que 2x más 2y es igual a 0. ¿Y qué es eso? ¿Qué tipo de ecuación es esa? Implícita ¿De qué? de la recta. R2. A ver, veámoslo en GeoGebra. 2x más 2z, perdón, 2y igual a 0. ¿Qué me dio? Un plano. Un plano. Es más, es un plano. O sea, acuérdense que este tipo de ecuaciones en R3 son planos. A ver, vamos a ver algunas cuestiones por ahí que no, para que no... Para que se entienda, ¿no? A ver, si yo digo, vamos a ocultar primero todo esto.
A ver, para que sea un plano no siempre tiene que tener X y Z siempre, ¿no? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si nosotros hacíamos en R2 y yo decía X igual a 2, ¿qué era eso? Era una recta. A ver, veamos, podemos verlo acá en GeoGebra. GeoGebra clásico. Bueno, dale. X igual a 2, por ejemplo, es una recta que es paralela al eje Y, ¿no? Que pasa por X2, ¿no? Ahora, si yo hago X igual a 2 en R3, ¿qué va a ser? Un plano. Un plano que va a ser paralelo ¿a qué? Al eje X. Al eje. X. Va a ser perpendicular al eje X, va a ser paralelo al plano YZ. De cotas. Bien. Al plano Zetas. YZ, Perfecto. ¿sí? O sea, Bien. si hacemos el paralelismo, o sea, fíjense en que X igual a 2 es paralelo al eje Y. O sea, estoy hablando de X y es paralelo al eje Y. Bueno, acá no tenemos más ejes, por eso es paralelo solamente el eje Y, pero como acá yo solamente menciono a X, siempre va a ser paralelo a las variables que faltan. O sea, si faltan dos variables, va a ser paralelo al plano YZ, en este caso. YZ. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, esta que es 2x más 2y igual a 0, va a ser, esta sí va a ser paralelo al plano Z solamente, a la recta Z. Bueno, da la casualidad que pasa también por el origen, ¿no? O sea, que la contiene. Si la contiene es un caso también de paralelismo, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? O sea, si yo tengo solamente X, va a ser paralelo a YZ. Si hubiese puesto Z igual a 1, ¿a qué va a ser paralelo? Al plano XY. El plano. Claro, al plano XY, ¿no? Eso cuando le faltan dos. Ahora, cuando le falta solamente uno, es paralelo al eje que le falta. Por ejemplo, tengo X y ahí es paralelo al XZ. Bueno, en R3 hay más variantes, se ve, ¿no? O sea, en R2 teníamos o paralelo al eje Y o paralelo al eje X. En cambio acá tenemos paralelo a los ejes o paralelo a los planos. ¿Sí? Bien. Pero bueno, volvamos. Tenemos la recta. Y además, bueno, podemos hacer lo mismo con el otro plano, ¿no? Si yo en vez de tomar estos dos, tomo estos dos, o sea que tendría que y menos 1 sobre menos 2 es igual a z menos 2 sobre 3, multiplico, me queda 3i menos 3 es igual a menos 2z más 4, ¿no? Entonces paso todo para un lado y me queda 3i más 2z menos 3 menos 4 sería menos 7, igual a 0. Y ese también sería otro plano. ¿Y a qué va a ser paralelo ese plano? Si falta X, va a ser paralelo al eje X, ¿no? Entonces veamos. Esto lo vamos a borrar. Hagamos la ecuación de ese plano. 3i más 2z menos 7 igual a 0. Fíjense, me da otro plano que, fíjense que los dos planos contienen la recta. Una recta también puede ser representada por la intersección de dos planos. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasa? O sea, me queda una ecuación más acá por salir. O sea, yo tomé estas dos, pero también puedo tomar esta, la primera y la última, ¿no? O sea que x más 1 sobre 2 es igual a z menos 2 sobre 3, ¿no? Multiplico, me queda 3x más 3 es igual a 2z menos 2. O sea que sería 3x menos 2z más 5 igual a 0, y sería la última ecuación que puedo determinar con esos tres pares de expresiones, ¿no? Perdón, profe, es 2z menos 4, ¿no sería? Tenés razón.
menos 4. Para Entonces cuando sería, pasemos a GeoGebra. sí, porque si no, no me va a dar, ¿no? Más 7. ¿No? ¿Está bien ahí? Entonces, la última ecuación sería 3x. A ver, antes de arrancar con eso, para que se vea que en el anterior me faltaba la componente x, tenemos que ver que es paralelo al eje x. Ahora vamos a borrar el primer plano. Fíjense en que al eje x no lo va a tocar nunca. A ver si lo podemos ver que sea paralelo. Ahí está, ahí se ve, por ejemplo, que es paralelo, ¿no? Se ve, ¿no? Que es paralelo al eje x. O sea, como que no lo va a cortar nunca. Sí. Y bueno, y la última es 3x menos 2z, entonces este va a ser paralelo al eje y. Fíjense, me da una tercera ecuación que también contiene la recta, o sea, la intersección de esos tres planos es la recta, ¿sí? Y es paralelo al eje y, que es el eje verde, ¿no? O sea, tampoco lo va a cortar. Bueno, estos se llaman planos proyectantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los planos proyectantes, acá teníamos la definición, está bien escrita en el práctico. Los planos proyectantes, ¿no? Se denomina plano proyectante a una recta dada, ¿no? A la recta R en este caso, con respecto a un plano coordenado que incluye a la recta y es perpendicular al plano coordenado respectivo, ¿no? O sea, ¿cuántos planos coordenados hay en R3? 3, 8. No, 8 octantes, ¿no? Que serían porciones de espacio. Pero planos tenemos el plano XY, el IZ 4. y el XZ. Tres planos coordenados. El XY es el que se ve acá rayado, ¿no? Que sería, el XY es Z igual a 0. Ese sería un plano proyectante, ¿no? Z igual a 0, que es el plano XY. Es más, le podemos poner acá XY. Después tenemos el IZ, el plano IZ, que es el X igual a 0, ¿no? Ese sería el otro plano proyectante. Y el último sería el plano XZ, que es Y igual a 0. Esos tres planos me lo dividen todo en 8 octantes, ¿no? Que es lo que habían dicho por ahí. Pero esos serían los tres planos proyectantes. Perdón, los planos proyectantes no, los planos coordenados, ¿sí? Tenemos tres ejes coordenados, tres planos coordenados. Ahora, estas ecuaciones son perpendiculares a los planos coordenados. Por ejemplo, esta es perpendicular al plano XY. Por eso es paralela a Z. ¿Sí? Es más, podemos hacer la siguiente ecuación. Si yo represento así entre paréntesis dos planos, me lo toma como un sistema de dos planos, entonces pongo la ecuación 1 y el plano XY. Fíjense en que me da la intersección del plano con el plano coordenado. ¿Ven lo que está en azul? Bueno, es la proyección de esta recta sobre el plano XY. Por eso se lo llama plano proyectante, ¿no? El segundo sería este, que es el paralelo a... Perdón, este es el que es paralelo a X, por eso va a ser perpendicular a el plano IZ, ¿no? Fíjense, el plano IZ sería este. Fíjense, son perpendiculares esos dos planos. ¿Se ve? Bueno, ahí se ve un poquito que son perpendiculares. Y bueno, y la intersección sería, lo ponemos acá entre paréntesis, la ecuación 2 y el plano IZ. Fíjense en que la
intersección sería la recta esa, que es la proyección de la recta R sobre el plano YZ. ¿Sí? Y por último tenemos este que es paralelo al eje Y y que es perpendicular al plano XZ, ¿no? ¿Se ve? Perpendicular al plano XZ. Y bueno, y la intersección entre esos dos sería la proyección de la recta sobre el plano XZ. O sea que tendríamos X3, perdón, ecuación 3 y XZ, que sería la recta esa que queda en azul. La proyección de esta recta sobre el plano YZ. Bueno, esos tres planos me determinan la recta, o sea, la intersección de esos tres planos es la recta. Ahora, yo también puedo expresar una recta como intersección de planos, pero ¿necesito tres planos para expresar una recta como intersección? ¿O con dos planos me alcanza? Con Con dos dos, ya. Con dos alcanza. claro, con dos planos me alcanza. Entonces yo también podría expresar, por ejemplo, esta recta, podría decir que es la recta R, ¿no? Y salgo de acá. La recta R podría decir que, por ejemplo, sería la intersección entre estos dos planos. 2x más 2 igual a 0. Y 3y más 2z menos 7 menos 7 igual a 0. Y esa sería también otra forma de expresar una recta, como una intersección de dos planos. O sea que una recta, en general, yo podría poner una recta R es A sub 1x más B sub 1y más C sub 1z más D igual a 0. O sea, no tienen por qué ser planos incompletos, pueden ser también planos completos, ¿no? Y A sub 2 x más B sub 2 y más C sub 2 z más D, perdón, D sub 1, D sub 2 igual a 0, ¿no? Y lo que no tiene que pasar es que los planos no sean paralelos, porque si son paralelos tengo dos opciones, o que sean paralelos y la intersección sea vacío, entonces no hay ninguna recta, o que sean coincidentes, entonces la intersección tampoco es una recta, es todo un plano. Entonces lo que sí o sí se tiene que cumplir es que N1 sea distinto de alfa por N2. Y eso tiene que pasar para que pueda ser una recta. Bueno, y hacemos un último ejemplito de cómo podríamos expresar una recta también en R3, como una expresión como una intersección de dos planos. Por ejemplo, yo tengo la recta R, que va a ser X más 2Z, perdón, más 2Y, más Z, igual a 4, la puedo poner así, y 2X más 3Y menos Z, igual a 2. Y esto serían dos planos que por lo que se ve no son paralelos porque la componente de este es 1 y la componente de este es 2. Si este es 2, para que sean paralelos, este tiene que ser 4. Y no es. Y bueno, y este es 1 y este tendría que ser 2 también y tampoco lo es, ¿no? Entonces, listo, los planos no son paralelos. Ahora, ¿cómo encontramos la ecuación de la recta? Bueno, esta sería una forma de expresar la recta. Yo puedo decir, esto es una recta y esa es la ecuación. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, encontrar la expresión vectorial de esa recta, lo que tengo que hacer es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Y cómo lo resolvíamos? ¿Se acuerdan? Con matrices. ¿No? Si pongo los coeficientes que están acá, 1, 2, 1, 4, y acá tenemos 2, 3, menos 1, 2. ¿Sí? Entonces,
empezamos a operar, triangulamos para poder hacerlo. Yo puedo triangular, o sea, tengo que hacer que esto valga 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera fila la podemos dejar igual. Fila 1 es igual a fila 1. Y a la fila 2 la vamos a transformar, es fila 2 menos 2 veces la fila 1, ¿no? Para que esto sea 2 y se me vaya, ¿no? Entonces, voy a poner acá abajo 1, 2, 1, 4. Y abajo sería fila 2 menos 2 veces esta fila. O sea que sería 2 menos 2 por 1, 0. 3 menos 2 por 2 sería 3 menos 4, menos 1. Menos 1 menos 2 por 1 me quedaría menos 3, ¿no? Si no me equivoco. Y esta sería 2 menos 2 por 4, sería 2 menos 8 menos 6. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a hacer un paso más, porque me conviene que en realidad me conviene o hacer esto 0 o hacer esto 0, ¿no? Para poder... ahora vamos a ver por qué. En este caso lo hacemos, ¿no? Cuando hacemos un sistema de ecuaciones, no, pero en este caso, ahora vamos a ver por qué. Porque me va a convenir que cada variable me quede en función de una, ¿no? O sea, yo cuando tengo dos ecuaciones con 3 incógnitas, puede pasar que no tenga solución o puede pasar que tenga infinitas, pero nunca va a tener solución única. ¿Sí? O sea, si los planos son paralelos, no tiene solución. Si son coincidentes, tiene infinitas soluciones y las soluciones son un plano, y si no son coincidentes, tiene infinitas soluciones y la solución es una recta. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Entonces, por ahí me conviene multiplicar esta por 2 y sumársela a esta para que se me vaya a este, por ejemplo, y me va a quedar todo en función de z. ¿Sí? Entonces, a la fila 1 la transformamos en fila 1 más 2 veces fila 2. ¿Sí? Entonces, me queda la primera es 1 más 2 por 0 es 1, ¿no? 2 más 2 por menos 1, 0. 1 más 2 por menos 3 sería 1 menos 6 menos 5. Y acá me queda 1 más 2 por menos 6, perdón, 4 más 2 por menos 6, 4 menos 12, menos 8, ¿no? Menos 8. Y a esta lo que puedo hacer, una vez que ya hice esto, la multiplico todo por menos 1, ¿sí? Y me va a quedar, o sea, F2 va a ser igual a menos 1 por F2. Y me quedaría 0, 1, 3 y 6. Una vez que ya tengo esto, expreso, por ejemplo, esta va a ser la ecuación, va a ser x menos 5z igual a menos 8. Si despejamos x, me queda que x es igual a menos 8 más 5z, ¿no? En la otra me queda y más 3z es igual a 6. Si despejamos y, me queda que y es igual a 6 menos 3z, ¿no? Si yo digo que z es igual a alfa, por ejemplo, ¿no? Entonces reemplazamos. Voy a correr esto un poquito para acá y voy a copiar acá para no andar usando otra hoja. ¿Sí? Voy a hacer una línea acá. Bueno, entonces me queda x y z es igual. Dijimos que z era igual a alfa, entonces acá me quedaría menos 8 más 5 alfa, ¿no? Acá me quedaría 6 menos 3 alfa, eso es igual a i. Y z es igual a alfa. Separamos todos los que son términos independientes por un lado y todos los que tienen alfa por el otro, y me queda menos 8, 6, 0, más 5 alfa, menos 3 alfa y alfa.
extraigo alfa hacia afuera y me queda, o sea que esto, x y z, es igual a menos 8, 6, 0, más alfa por 5 menos 3, 1. Y tengo la ecuación de la recta, que es solución de este sistema, ¿no? De este sistema que teníamos acá. Entonces, si yo digo que esto es una recta, es una recta. No, mentira. Si esta expresión es una recta, porque la solución es una recta, ¿sí? Y lo último, antes de irnos, les expreso estos dos planos en GeoGebra y expresamos la ecuación de la recta para que no queden dudas, que yo sé que no quedan dudas, pero siempre es más lindo verlo, ¿no? Esperen, terminen de copiar, me dicen, y vamos a GeoGebra. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Borramos esto. Y bueno, los planos eran... que no me gusta esta forma, no sé por qué me gusta así, y soy medio minucioso en ese sentido, entonces me gusta que se vea así, y yo lo quiero hacer así, y no puedo hacerlo si no lo veo así. Bien, una recta era x más 2y más z menos 4, por ponerla en forma implícita, igual a 0. El otro plano era 2x más 3y menos z menos 2 igual a 0, ¿no? Fíjense en que ya la intersección ya se ve que es una recta. Y la recta que me había quedado era x, acuérdense que la ponemos x mayúscula, igual, ponemos el punto que era menos 8,6,0, más t por, y el punto 5 menos 3, 1. Y es la recta que me da la intersección, ¿no? Otra forma que lo puedo poner también en GeoGebra, esta misma recta, vamos a ocultar todo esto, copiamos entre paréntesis, copiamos primero un plano, ¿no? X más 2y más z menos 4 igual a 0, ¿no? Ponemos coma y copiamos el otro plano. 2x más 3y menos z menos 2 igual a 0, y me da la recta que teníamos acá. Fíjense que si yo saco, ¿ven? Es la misma recta. Y es la intersección de estos dos planos. Y hasta ahí. Y con 2 minutos y medio de, un poquito más, de tiempo de sobra. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por ahora Bueno, no, Ale. Seguro que cuando agarre el práctico está bien, te bien. estoy preguntando. Bueno, la semana que viene sí la dejamos todo para consultas. Puede ser que surjan, antes de que nos vayamos, ya les digo, puede ser que surjan un poquito sobre las distancias, que hay alguna forma de distancia, fíjense, una aclaración. Acá me explica cómo calcular la distancia de punto a plano. Recta a recta cuando las rectas son alabiadas. ¿Saben lo que son rectas alabiadas? No. Son rectas que están en son rectas que están en distintos planos. No tienen intersección y tampoco son paralelas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo, bueno, lo vemos la semana que viene, así no, porque queda 1 minuto y pico y no quiero dejar una explicación por... Vayan haciendo todo lo que puedan, si quedan los ejercicios de distancia, los vemos la clase que viene, ¿sí? Bien. Bueno, que tengan buen fin de semana y Gracias, Ale. acordate...